Saludos cordiales, Máster. Nosotros somos el grupo 10 de Paralelo C3. Vamos a presentar el ensayo argumentativo como evidencia del aprendizaje en la planificación didáctica. En esta exposición, quiero destacar la importancia que tiene planificar adecuadamente una unidad didáctica en el área de las matemáticas. Esta planificación no solo organiza una enseñanza, sino que también la hace más significativa, respondiendo a las necesidades reales de los estudiantes. Para lograrlo, se propone el uso del enfoque ERCA, el cual permite a los estudiantes que participen activamente en su aprendizaje. En este modelo, el docente es la guía, pero el alumno es quien reflexiona, construye conceptos y aplica lo aprendido, desarrollando así competencias claves para su formación académica. En esta propuesta se aplica en el primer trimestre del 10.º año, que incluye la unidad 1 y 2, con temas fundamentales como números reales, estadísticas básicas, ecuaciones, inecuaciones y razonamiento lógico. Esta planificación está bien estructurada con un enfoque que puede marcar la diferencia en los aprendizajes de los estudiantes. En el desarrollo de los contenidos de las unidades 1 y 2 se trabajan temas claves para fortalecer el razonamiento matemático. En la unidad número 1 tenemos que los estudiantes van a trabajar con los números reales, los cuales incluyen tanto racionales como irracionales, y son fundamentales porque permiten representar magnitudes reales mediante fracciones decimales, raíces y números enteros. También se revisarán sus propiedades algebraicas, como la conmutativa, asociativa y distributiva, el inverso y el neutro, esenciales para operar con lógica y orden. Además, también se aborda la potenciación, que permite simplificar cálculos y trabajar con expresiones grandes o pequeñas, incluso en notación científica. En la unidad número 2 tenemos que se analizarán ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Las ecuaciones tienen una sola solución, mientras que las inecuaciones ofrecen intervalos de varias posibilidades. También se introduce la lógica proporcional, donde se trabaja con conceptos lógicos y el valor de verdad, lo que permite construir argumentos sólidos y razonamientos válidos. Herramientas como GeoGebra apoyan la comprensión visual de estos conceptos, lo cual es muy útil para el aprendizaje de los estudiantes. A continuación se va a presentar la planificación microcurricular de la unidad 1 y 2 por las compañeras. Me corresponde presentar la planificación microcurricular de la unidad número 1. Aquí tenemos el nombre de todos los integrantes, tenemos el área que es matemáticas, la asignatura matemática de trimestre, primer trimestre, tenemos el curso que es décimo con los paralelos A y B, periodo de clases son 7, unidad didáctica la número 1 y título de la unidad, números reales, medidas de tendencia central y de posición. Como objetivo de la unidad de aprendizaje tenemos que, primeramente, reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números enteros, racionales, irracionales y reales. Asimismo, ordenar estos números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las funciones discretas y continuas y fomentar el pensamiento lógico y creativo. En segundo lugar, tenemos aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de problemas con números enteros, racionales, irracionales y reales para desarrollar el pensamiento lógico y crítico. Asimismo, tenemos, por ejemplo, en los criterios de evaluación, aquí se emplean las relaciones de orden, las propiedades algebraicas, adición y multiplicación, las operaciones con distintos tipos de números, z, q, y expresiones algebraicas para afrontar inecuaciones y ecuaciones con soluciones de diferentes campos numéricos y resolver problemas de la vida real, seleccionando la forma del cálculo apropiada e interpretado y juzgando las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. Asimismo, analiza la necesidad del uso tecnológico. Y en las competencias del currículo priorizado, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las matemáticas, comunicacionales, digitales y socioemocionales. En la educación cívica, ética e integridad tenemos el enfoque humanista, en la educación para el desarrollo sostenible tenemos el enfoque integral, en la educación socioemocional tenemos el enfoque integral y preventivo, y en la educación financiera tenemos el enfoque sociocultural. Educación para la seguridad vial y la movilidad sostenible tenemos enfoque movilidad sostenible.
En el DUA tenemos, por ejemplo, la representación principios, el primer principio que es la R, tenemos acción y expresión en principio 2 y relación entre componentes curriculares, conceptos esenciales, qué van a hacer, qué van a aprender, destrezas, cómo van a aprender, los recursos y la evaluación es qué y cómo evaluarlos. Aquí tenemos en los criterios de desempeño, tenemos por ejemplo aquí el tema uno que es el conjunto de los números reales. Y en el tema uno tenemos por ejemplo aquí, los chicos tienen que reconocer el conjunto de los números reales e identificar sus elementos. Asimismo, calcular adiciones y multiplicaciones con números reales y con términos algebraicos, aplicando propiedades con la R, propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. Y por último, aquí tenemos identificar las raíces con potencias con exponentes racionales para calcular potencias de números reales no negativos con exponentes racionales en R. Y por ejemplo, en las actividades de aprendizaje, que son las estrategias metodológicas, tenemos la experiencia, que es realizar una dinámica llamada clasifica y gana, donde los estudiantes reciben tarjetas con diferentes números naturales, enteros, fracciones, irracionales, etcétera, y deben clasificarlos en grupos que consideren adecuados. Recuerden que aquí en esta unidad de la planificación microcurricular estamos trabajando con el método ERCA. Entonces aquí, por ejemplo, en la reflexión, discusión guiada, ¿por qué? Aquí los niños les hacemos la pregunta, ¿por qué agrupamos los números o cómo lo hicimos? ¿O qué diferencias encontramos en ellos? Entonces los chicos aquí tienen que contestar todas estas preguntas. En la siguiente lluvia de ideas, ¿en qué situaciones usamos fracciones, decimales o números negativos en la vida cotidiana? Aquí, por ejemplo, en la conceptualización tenemos exposición dialogada del docente sobre los subconjuntos de R naturales con números enteros, racionales e irracionales. Aquí el maestro hace la representación de los números reales en la recta numérica explicando el uso de los signos de comparación. Por ejemplo, aquí está mayor, menor que y mayor que, etcétera. Ejercicios prácticos para aproximar números irracionales como el la raíz cuadrada de 2 o a decimales, se establecen relaciones de orden en una recta numérica, resolver operaciones básicas, suma y multiplicación usando propiedades conmutativa, asociativa, distributiva. Se procede a abrir las páginas del libro que es del número 10 al número 13 del texto. En estas páginas vamos a encontrar todos estos ejercicios, los cuales serán guía para todos los estudiantes. Y en la aplicación es resolver problemas contextualizados. Ejemplo, temperatura, dinero, longitudes. En las longitudes, por ejemplo, en las temperaturas, ahí vamos a saber cuando está lloviendo, a qué temperatura está, a cómo está el clima, por ejemplo, qué cantidad de grados cuando llueve, cuál ha sido el nivel del agua, cuánto ha llovido, todo eso está aquí en la temperatura y que requieren operar con números reales y aplicar relaciones de orden. Asimismo, diseñar un juego de mesa simple donde se deba ubicar o comparar números reales con una recta. En la experiencia, juego de rapidez mental con tarjetas de operaciones algebraicas sencillas. Aquí está el ejemplo. Aquí podemos ver el ejemplo donde los estudiantes las deben simplificar correctamente. Aquí, pregunta detonante. ¿Cómo podrías multiplicar más rápido una expresión con x más 3 elevado al cuadrado sin resolver completamente? Presentación de un vídeo corto o situación contextualizada. Por ejemplo, ahí después de ver el vídeo se puede preguntar, agrupar costos en factura con términos semejantes que involucren el uso de propiedades y productos. Y la reflexión, discusión grupal, ¿qué reglas usaron para simplificar? ¿Por qué algunas operaciones se pueden resolver sin hacer todos los pasos? En la lluvia de ideas, ¿qué propiedades recuerdan de la suma, de la multiplicación, etcétera? ¿Qué operaciones hicieron más rápido? Y en la identificación de errores comunes al operar expresiones algebraicas, confundir sumas con términos de multiplicación. Y en la contextualización algebraica, explicación guiada sobre propiedades algebraicas conmutativa, asociativa, distributiva, aplicadas a expresiones algebraicas y numéricas. Y aquí tenemos la aplicación, resolución de ejercicios prácticos que impliquen aplicación, propiedades algebraicas para simplificar expresiones, cálculo de productos notables, paso a paso, factorización simple como el inverso del producto notable. Y seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, los recursos físicos manipulativos, que son tarjetas con distintos tipos de números, naturales, enteros, racionales, irracionales, decimales, negativos para clasificar. Línea numérica grande en papel o cartulina para trabajar en grupo. Regletas o cintas numéricas para ubicar números reales, material manipulativo.
Asimismo, en los recursos digitales tecnológicos tenemos que podemos usar los videos explicativos cortos sobre los conjuntos numéricos y su relación. ¿Por qué se aconsejan cortos? Porque cuando son muy largos, el estudiante se aburre. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aplicaciones o simuladores virtuales para ubicar números en la recta numérica. Ejemplo, el GeoGebra. Estos simuladores son muy indispensables porque aquí los niños lo ven como un juego, pero así mismo aprenden. Y calculadora científica, digital o física para comprobar aproximaciones y operaciones. En los recursos físicos y manipulativos, tarjetas con expresiones algebraicas para juegos de simplificación, fichas de colores para identificar términos semejantes, cuadrados y rectángulos de cartulina para representar productos notables visualmente. En los recursos digitales y tecnológicos, presentaciones en PowerPoint o Canva con ejemplos de propiedades y productos notables. También podemos usar videos explicativos breves sobre propiedades algebraicas y productos notables. YouTube o plataformas educativas, aquí te las tenemos. Podemos usar también juegos interactivos en Porkwall, Educaplay, Quizzes o Kahoot. Calculadora científica, física o virtual. En los indicadores de evaluación de la unidad tenemos, por ejemplo, ejemplificar situaciones reales en las que se utilizan números enteros, establecer relaciones de orden empleando la recta numérica, en la solución de expresiones con operaciones combinadas, empleando correctamente la prioridad de las operaciones, juzga la necesidad del uso de la tecnología. Eh, Asimismo, establecer relaciones de orden en el conjunto de los números reales aproximada a decimales y aplica las propiedades algebraicas de los números reales en el cálculo de operaciones adición, producto, potencias, raíces y la solución de expresiones numéricas con radicales en el denominador y algebraicas productos notables. Y en las técnicas de instrumento de evaluación tenemos técnica directa del trabajo en clase, análisis de casos, resolución de ejercicios, uso organizadores gráficos, mapas mentales, diagramas de Venn, en los juegos didácticos, cartas, propiedades, asimismo debate sobre el uso de propiedades en problemas reales, instrumentos, hojas. Estos son los instrumentos que los chicos, que nosotros los docentes le vamos a dar a los chicos. Hojas de ejercicios o guía evaluativo, ejercicios con exponente, clasificación, uso de recta numérica, propiedades o operaciones en R, lista de cotejo para participación y comprensión, rúbrica de mapa conceptual del conjunto R, cuestionario escrito, selección múltiple, verdadero o falso, hoja de ejercicio con clasificación de números, registros anecdóticos del desempeño, rúbrica para resolución de ejercicios aplicando propiedades y lista de cotejo de uso correcto de propiedades de números R, conmutativa, asociativa, distributiva, etcétera. Y por último, cuadernos de trabajo para seguimiento del aprendizaje. Y aquí tenemos que la actividad, por ejemplo, los docentes, todo el grupo, y que nos revisa nuestra actividad es el coordinador de área, vicerrector académico. Aquí tenemos al Magíster Chele Delgado Santiago y aprobado por el Magíster Chele Delgado Santiago. A continuación, mi compañera. En el número de unidad didáctica número 2 tenemos el título de unidad, ecuaciones y inecuaciones lineales. Como objetivo de la unidad de aprendizaje tenemos representar y resolver de manera gráfica y analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable, ecuaciones de segundo grado con una incógnita y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, para aplicarlos en la solución de situaciones correctas. En criterios de evaluación tenemos definir funciones elementales, reconocer sus representaciones, propiedades y fórmulas algebraicas, analizar la importancia de ejes, unidades, dominio y escalas, y resolver problemas que pueden ser moldeados a través de funciones elementales, proponer y resolver problemas que requieran el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado, juzgando la necesidad de uso de tecnología. En los componentes del currículo priorizado tenemos matemáticas, comunicacionales, digitales y socioemocionales. En instrucciones curriculares tenemos la educación cívica y ética integrada que está en el enfoque en educación para el desarrollo sostenible que tenemos como enfoque integral, en educación socioemocional como enfoque integral y preventivo, y educación financiera en enfoque sociocultural. En educación para vial y movilidad sostenible tenemos el enfoque movilidad sostenible. En relación entre componentes curriculares tenemos en los conceptos esenciales como tema número 1, ecuaciones e inecuaciones de primer grado en números reales. ¿Qué vas a aprender? Destrezas con criterio de desempeño. En esto tenemos resolver ecuaciones de primer grado, una incógnita y números reales para resolver problemas sencillos. También tenemos resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas de manera gráfica y reconocer la zona común sombreada con una con solución del sistema. Asimismo, tenemos en las estrategias metodológicas la experiencia. Aquí se puede iniciar con un caso que los estudiantes analicen una ecuación. Por ejemplo, el caso sería Pedro, Juan y Carla tenían la misma cantidad de dinero.
Pedro gastó $5, Juan $3 y Carla no gastó nada. Pedro se quedó con 10 y Juan con 12. ¿Cuánto dinero tenía cada uno? El docente aquí les preguntará en grupos para que analicen el, el ejemplo. Y los estudiantes se plantearán una ecuación simple. Por ejemplo, para Pedro, x menos 5 queda igual a 10. Para Juan, x menos 3 queda igual a 12. En la reflexión posteriormente se establece un diálogo. Aquí se pueden implementar preguntas. ¿Qué hicieron para resolver la ecuación? ¿O qué representa la letra que usaron? ¿Por qué resaltaron el valor gastado? Aquí el docente motiva a comparar el procedimiento usado por estudiantes, anotándolos en la pizarra de distintas formas de cómo se resolvería este caso. Luego el docente lo resuelve de manera para que ellos puedan ver cómo se resuelve este ejercicio. En la constitución tenemos que aquí se puede leer y analizar los conceptos, ecuaciones e inecuaciones lineales del texto que se ven en las páginas 54 y 55, identificando sus propiedades y estructuras por medio de una materia visual del docente que presente en clase. Por ejemplo, aquí en eso se vería un pequeño video o algo. En base a lo que observó el estudiante, realizará un organizador gráfico de propiedades, estructuras de ecuaciones e inecuaciones. Después él tendrá que resolver un pequeño ejemplo de ecuaciones. Como un ejemplo sería 3x más 2 igual a 11. O una inecuación que sería 2x menos 5, donde podrá diferenciar cada una de estas operaciones. En la aplicación, aquí se proporciona la resolución de los ejercicios, de los ejercicios de ecuaciones del libro del texto. Por ejemplo, aquí ponemos un ejercicio del 1 al 4. Y también se propone problemas contextualizados en una situación real donde aplicará lo aprendido sobre las ecuaciones y lo resolverá en su cuaderno. Por ejemplo, el ejercicio sería, Luis tiene cierta cantidad de dinero. Quiere comprar una camiseta que cuesta $20. Si quiere que le queden al menos $10 después de la compra, ¿cuánto debe dinero tener como mínimo? En los recursos que se va a utilizar es video educativo, una pizarra, un cuaderno, un lápiz o bolígrafos, un libro de texto de matemáticas de 10º año. ¿En qué va a hablar evaluación? En indicadores de evaluación de unidad tenemos. Utiliza las TICs para verificar funciones cuadráticas y potencia y para analizar las características geométricas de la función lineal. Pendiente e intersecciones. La función potencia, monotomía y la función cuadrática. Dentro del dominio recorrido, monotomía, máximo, mínimo y paridad. Reconoce cuando un problema puede ser modelado utilizando una función lineal o cuadrática. Resuelve y plantea otros similares. Otro sería representa de forma gráfica y algebraica las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre conjuntos. Utiliza conectores lógicos, tautológicas y la lógica profesional en la solución de problemas, comunicar resultado y estrategia mediante el razonamiento lógico. Como técnicas e instrumentos de evaluación tenemos dentro de la técnica discusión guiada y diálogo reflexivo, una prueba práctica escrita. Y en instrumento tenemos rúbrica de desempeño, cuaderno o ficha con ejercicios. En el tema 2 tenemos inecuaciones lineales con dos incógnitas. Dentro de la experiencia tenemos el docente inicia con una lluvia de ideas, preguntando a los estudiantes si saben qué es una ecuación, cuál es la diferencia de una ecuación con una inecuación. En la reflexión tenemos, se presenta un contexto real y cotidiano. Luis requiere vender al menos 3 camisetas y menos de 5 gorras. También se describe las dos inecuaciones que obtuvieron y explica paso a paso. También se traza la recta del límite de cada inecuación. Asimismo, se pide definir si la recta es continua o punteada. Dentro de los recursos tenemos la pizarra, un cuaderno, un bolígrafo, un libro de texto de matemáticas de décimo. Y asimismo en la concentración se le solicita a los estudiantes leer las páginas del libro de la página 59 a 58. Asimismo, el docente explica y guía a los estudiantes para elaborar un mapa conceptual que incluya definición de ecuación lineal con dos incógnitas, pasos para graficar una ecuación. Luego el docente presenta ejemplos del libro, ejercicios donde se resuelve dos o clases de forma guiada, donde se trazan la región de dos sombras. En la conceptualización, en la aplicación en la aplicación se plantea realizar una actividad en parejas donde cada pareja debe inventar una situación de la vida real que se exprese con una ecuación con dos incógnitas. Se puede guiar con la página del libro siguiendo los ejemplos. Después se le pide plantear una ecuación gráfica y finalmente debe interpretar el área de solución y se presenta su ejemplo al grupo. En el tema 3 tenemos lógica matemática, proposiciones, valor de verdad, conectores lógicos. Como en la experiencia empezaremos con una pequeña dinámica donde se formarán dos grupos. Cada equipo debe enviar un estudiante por turno. Al frente estará el docente con tarjetas con ejemplos como el sol es una estrella, levántate. 2 más 2 igual a 5. El estudiante debe de escoger una tarjeta y decir si es o no una proposición. Como un ejemplo tenemos, ¿el gato es negro o el gato es blanco?
En la reflexión se analiza la actividad realizada, donde el docente aborda preguntas y también comparte respuestas del ejercicio anterior con preguntas orientadoras. ¿Por qué esta frase sí tiene valor de verdad? ¿Por qué esta otra parte no puede ser clasificada? Por medio de esta actividad, el estudiante va a comprender más el tema que se trata en la clase. En la conceptualización se verá un pequeño video educativo de 10 a 12 minutos. Durante el video, el estudiante debe anotar y realizar un esquema sobre qué es una proposición, qué significa su valor de verdad, cómo funcionan los conectores. Luego, el docente en la pizarra le dará una pequeña explicación, construyendo tablas de verdad de cada conector. En la aplicación, aquí se les solicitará a los estudiantes que se dirijan a la página 68 del libro y completen la tabla con valores de verdad. Por último, se les pedirá que se formen grupos de 5, copien el ejercicio 10 de la página 59 del libro y contesten en sus cuadernos. Al final le pide indagar acerca de otros conectores lógicos y escribir ejemplos de proposiciones compuestas que utilicen dichos conectores. Como recursos tenemos tarjetas con ejemplos de proposición, una pizarra, un video educativo referente al tema, un cuaderno, lápices y bolígrafos, libros de texto de matemática de décimo. Y por último tenemos que está elaborado por los docentes, que somos los que integramos el grupo, y revisado por el coordinador de área, que es el máster Chele Delgado Santiago José, y aprobado por el máster Chele Delgado José. Esto sería toda la exposición. Gracias. Y para concluir, pues la integración del enfoque ERCA en la planificación de unidades didácticas transforma la enseñanza de las matemáticas en una experiencia activa y centrada en el estudiante. Esto favorece el aprendizaje significativo y la resolución de problemas reales, desarrollando una actitud reflexiva y participativa. Las unidades 1 y 2, al abordar temas con números reales, medidas estadísticas, ecuaciones e inecuaciones, fortalecen el pensamiento lógico-matemático y la comprensión conceptual. Una planificación estructurada y coherente basada en metodologías participativas y el uso de tecnologías permite adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado, mejorando su rendimiento y promoviendo una educación inclusiva. Gracias por acompañarnos.